El doctor Ricardo Gilavedra integró el Tribunal del Juicio a las Juntas, es un prestigioso abogado constitucionalista. Doctor Daniel López en Radio Continental, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, a 35 años de la elección, un camino que hemos transitado. ¿De qué manera? ¿Cómo evalúa estos 35 años de aquel camino, de aquellos sueños, de aquellas ilusiones y de esta realidad? Por supuesto que el camino de la democracia para los argentinos ha estado jalonado de avances, retrocesos y frustraciones, no han sido ideales, ¿no? De ese romanticismo primaveral de la época de Alfonsín, bueno, luego hemos visto que no es tan sencillo, pero que el método y el procedimiento tienen que ser siempre democráticos, la tolerancia, el pluralismo, el respeto por las leyes ajenas, el disenso, pero buscando también los consensos, y de alguna manera yo creo que hemos alejado para siempre todos los fantasmas que podían acechar a la interrupción de cualquier amenaza contra la democracia, ¿no? Uh-huh. Usted habla de consensos, doctor, y justamente los acuerdos era algo central en el gobierno y en la ilusión de Alfonsín. Alfonsín creía de que hacía falta la unión de los argentinos, que los argentinos padecemos una historia de desencuentros, de que no somos un país integrado, y precisamente a la búsqueda de esos comunes denominadores él dedicó su vida, ¿no? Y por cierto, por ejemplo, algo que finalmente él tenía razón, mucho se le criticó a Alfonsín el haber prestado acuerdo para que se realizara la reforma constitucional del 94, uh-huh. criticándosele que en ese momento le estaba habilitando la reelección a Menem. Sin embargo, el tiempo le dio la razón en el sentido de que esa fue la única reforma constitucional legítima que tuvo en Argentina. Hoy en día nadie discute los términos de la Constitución del 94 en cuanto a su legitimidad. Por supuesto, hay quienes hubiéramos querido que se avanzara más en algún determinado sentido o en otro, pero tenía razón Alfonsín en o prestar su concurso para que no hubiera una reforma hecha nada más que por un solo sector. Uh-huh. Esa búsqueda de acuerdos, de consensos, lo ha llevado a que hoy en día sea uno de los únicos grandes políticos que queda fuera de la grieta, doctor. No lo devoró la grieta Alfonsín, y yo creo que ha sido por su personalidad, por ese espíritu profundamente democrático, por esa búsqueda permanente del bienestar de los argentinos. Yo creo que ya no nos pertenece a Alfonsín o los radicales, ¿no? De que todo el pueblo argentino ve en él lo mejor de la política, los mejores atributos de un líder político, y precisamente sus virtudes personales, la tolerancia, el respeto, el pluralismo, sentimiento democrático, republicano, de solidaridad social, es como nosotros imaginamos y quisiéramos que fuera toda nuestra Argentina. Doctor Gilavedra, ¿cómo le va? Dominic Metger te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay cosas que también en el transcurso de estos 35 años y que también se le han criticado a Alfonsín, y que hoy esa crítica pasó a ser una virtud en algunos casos. Inclusive, cuando fue el juicio a las juntas militares, un hecho inédito en el mundo, que tiempo después, y por ahí no sé si es justo que te valoren mucho tiempo después, ¿sirve ese valor, no sirve, o que ha tenido cuestiones que lo han criticado en un contexto donde también él tuvo una cantidad de paros generales a nivel de los sindicatos que no hay recuerdo acá que se haya tenido tampoco? Fue difícil el contexto, porque también a veces uno se olvida 35 años después de dónde veníamos. Por cierto, Argentina fue el primer país que recobró la democracia en América del Sur. Cuando subió Alfonsín había dictadura en Chile con Pinochet, había dictadura en Paraguay con Stroessner, había dictadura en Brasil, había dictadura en Uruguay, había dictadura en Bolivia, había dictadura en Perú. Argentina fue la primera. Por supuesto, asumió el gobierno civil, y todos los autores de los graves crímenes que se habían cometido en el pasado estaban en actividad, estaban en funciones. Una deuda externa brutal. Un país que venía de 50 años de alternancia entre gobiernos militares y gobiernos civiles. O sea que la tarea de poder comenzar a construir una democracia era ciclópea. Y yo creo que su gran mérito fue que Argentina pudo comenzar a edificar a la democracia sobre la base de la ley, sobre la base
del Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que ese fue el gran emblema y el gran acierto que con mucha valentía impulsó Alfonsín. Y tal vez uno de los temas a lamentar 35 años después es que los grandes acuerdos que él proponía todavía no los hemos alcanzado en políticas a largo plazo. Yo creo que es una deuda pendiente, porque sinceramente esta división permanente en el cual cada gobierno piensa que está llevando al país hacia un gran destino y toda la oposición piensa que esto es un desastre que va a la ruina, esto no puede seguir así. Argentina necesita imaginar un destino común, proyectar también un futuro mejor para todos. Esto se consigue, deponiendo cuestiones de facción, cuestiones que tengan que ver con el autointerés, y ver de qué manera todos podemos encontrar grandes denominadores, principios comunes para la Argentina, sentirnos parte de un todo. Cada facción no es el todo, es una parte. En consecuencia, si cada facción piensa que ellas son es toda la Argentina, nos equivocamos. Uh-huh. Esta es la tragedia argentina de hace muchos años. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación con Radio Continental. Al contrario. Hasta pronto. El doctor Ricardo Gil Lavedra, que integró el Tribunal del Juicio a las Juntas Militares en la década del 80, que es abogado constitucionalista, en medio de actos que la mayoría se hicieron el día de ayer. Hoy queda alguno en la Facultad de Derecho, hay varios en distintas provincias. El principal se hizo en el Museo de la Casa Rosada. Se inauguró la muestra Alfonsín por Alfonsín, que desde mañana puede ser visitada durante 2 meses.